días para vos, para la audiencia. Está Gracias frío por... en La Rioja. Bastante, bastante, bastante. Sí, No estamos acostumbrados, nosotros somos una provincia del norte donde generalmente el invierno es más suave y bueno, este invierno ha venido bastante crudo. Bueno, sí, sí. Sebastián, contame un poquitito primero, más allá de los resultados, que ya lo vamos a repasar, pero digo, ¿cómo se les ocurre esta idea de hacer este trabajo y obviamente a las conclusiones que han llegado? Bien, mira, nosotros estamos probando una serie de metodologías mixtas, digitales, presenciales, telefónicas y demás desde hace bastante tiempo, porque creemos, vemos, no es algo que se le escape a nadie que esté más o menos en el tema, que las metodologías cuantitativas de encuestas y demás están un poco en crisis a nivel global, digamos, está eh, en parte porque la dinámica social cambia más rápido que la foto que puede sacar una encuesta, pero también porque el tipo de respuesta cambia según el método. El año pasado, que hubo elecciones nacionales en las PASO, en la primera vuelta y en el balotaje, probamos una metodología completamente digital de muchos casos, ¿sí? Donde en cada estudio extraíamos entre 10.000 y 15.000 casos a nivel nacional y que nos dio mucha precisión y nos permitió incluso ser la consultora que más precisamente pudo anticipar el triunfo de Milei en el balotaje, que con 10 días de anticipación nos daba que estaba 10 o 12 puntos altos. Eh, entonces este año intentamos trabajar con esa misma metodología ya probada y verificada para sondear un poco cómo viene el gobierno de Milei, cuál es un gobierno disruptivo, distinto. Entonces queríamos ver cuál era la evolución que tenía, sobre todo en la percepción social. Nos venimos dando cuenta de dos conclusiones principales. La primera es que no ha perdido la adhesión al gobierno de Milei desde las elecciones hasta esta parte. Sigue habiendo entre un 50 y un 55% de apoyo, ¿sí? Y como segunda conclusión vemos que se ha polarizado, ¿sí? Nuevamente el electorado, pero con un eje ordenador distinto. Entonces lo que antes era la grieta kirchnerismo, anti-kirchnerismo, hoy es Milei, anti-Milei, y este nuevo ordenador modifica algunas de las variables que en general se tienen sobre la percepción social. En el caso de la pregunta sobre cuál fue el mejor presidente de la democracia, es bastante notable cómo digamos, Milei, que es un presidente que tiene solo 7 meses, aparece en un segundo lugar con el 28,2% de los votos. Esto es algo bastante extraño, sabíamos que podía dar así, pero no deja de ser un presidente muy nuevo. Sí también sorprendió que Néstor Kirchner obtuviera el 35% de los votos y estuviera posicionado en el primer lugar. Pero si uno agarra de todos los presidentes de la democracia hasta ahora y separa a aquellos que tienen más, aquellos más liberales de aquellos más estatistas, bien, uno podría decir, o poner de un lado a Néstor Kirchner, a Alfonsín y a Cristina, y tienen la mitad de la adhesión. Y de otro lado podría poner a Milei, Menem y Macri, y tienen la mitad de la adhesión. Y lo mismo si uno trabaja con la idea de los presidentes peronistas o los no peronistas, ¿sí? La mitad y la mitad. Esa polarización que pensamos que en algún momento sin Cristina Kirchner en el centro de la escena podía romperse, en realidad en lugar de romperse cambió de eje. Bien, creo que el sistema político todavía no lo ha advertido con la suficiente profundidad y es algo que dificulta, por ejemplo, el armado de un liderazgo fuerte en la oposición o las decisiones que tomarán los satélites que hoy tiene Milei como parte del radicalismo, parte de Cambiemos y demás, de qué decisión tomar. A ver, y explícamelo a eso. Vos decís que Sí. más allá de la salida de Cristina, muchos parámetros se mantienen, pero cambió el eje. Profundízame sobre eso. ¿En qué cambió el eje? Y porque yo creo que lo que se discutía con Cristina en su momento,
o con el kirchnerismo, Sí. lo que logró imponerse en la agenda en su momento era qué tipo de Estado, ¿sí? Eh, eh, si cuál es el rol del Estado en términos de producción, y lo que la oposición en su momento logró construir como relato alternativo era ese un Estado que no es grande por producción, sino que es grande por corrupción. ¿Bien? Sí. Y hoy lo que se está discutiendo ya no es cuán grande va a ser el Estado, sino cuán chico va a ser el Estado. ¿Se entiende? No, la discusión no es entre Estado y corrupción, entre qué sé yo, sino que lo que El tamaño hizo del Estado. Milei, Claro. claro, no es, pero ¿quién protege al Estado y quién no protege al Estado? Hoy la discusión es una discusión completamente distinta, que tiene que ver con cómo se configura un modelo, ¿sí?, de país en las nuevas tecnologías, en el futuro. Yo creo que lo que tiene Milei como ventaja es que con ese discurso, esa narrativa bastante agresiva en la que todo aquello que se opone a sus designios es el culpable, termina siendo el culpable de la crisis, lo que logra es patear siempre la discusión hacia el futuro, que es algo que en los últimos tiempos del kirchnerismo no se pudo. De hecho, si uno quisiera ver la campaña de Scioli y quisiera ver la campaña de Massa, las últimas dos grandes campañas del kirchnerismo, incluso la de Alberto, lo que pasa es que la de Alberto lo hizo desde la oposición, entonces es distinto, pero el oficialismo proponía siempre un regreso a un pasado mejor, ¿bien? Que fue el periodo 2003, 2013, esos 10 años de la década ganada, que se configuran como el lugar al cual volver, el ideal. En cambio, Milei constantemente está tirando la discusión hacia el futuro. Y Por será eso será es por eso. pregnante en los pibes. Ahí está, esa Sí. era mi pregunta. Por eso tanta fuerza en los jóvenes, porque los jóvenes lo ven para adelante al tema, lo ven en un futuro. En cambio, cuando el peronismo hacía campaña de recordar, llegaba al público más adulto, ¿no? Es que lo que sucede, Nicolás, es que el grado de incertidumbre en el que vivimos como sociedad, ¿sí?, en los jóvenes, no es solo en términos de incertidumbre, es en términos de si de todas maneras estudiar una carrera no me garantiza que voy a vivir mejor de lo que vivo ahora, ¿para qué voy a estudiar una carrera? Y esa lógica, ¿sí?, es una lógica que es muy potente. Por eso hoy tenés una juventud que tiene particularidades muy distintas a las de hace 20 y ni hablar 50 años. Hoy tenemos una juventud que, por primera vez en la historia, nosotros nos da que tiene una visión más conservadora de la sociedad que sus propios padres. Pero no es más conservadora de la sociedad, es más conservadora del Estado. El Estado no nos sirve. La democracia y sus promesas no nos resolvieron los problemas, ¿bien? Entonces hay una juventud que tiene un descreimiento de la democracia, que tiene un descreimiento de la lucha por los derechos y las libertades sociales, y que sobre todo tiene un descreimiento de que el Estado pueda ser una maquinaria que les resuelva algo de su vida. Esto no es porque el Estado no lo haga simplemente, porque el Estado funciona acá y en todo el mundo haciendo eso en muchos niveles, pero hay una lógica de la posibilidad de hacerse, supongamos, de lograr frutos, hacerse millonario, hacerse famoso, lo que sea, con mucha rapidez, que es imposible en las trayectorias de vida que propone la mirada de hace 20 años, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Interesantísimo. Y por último te consulto esto que me decías, que me parece importante. ¿Por qué razón nadie de la oposición hoy está logrando un rol importante, más allá de que sí la Argentina está dividida en dos partes, pero no hay una persona que se lleve toda esa confianza? ¿Es porque ese discurso ha quedado viejo entre los referentes que hoy aparecen? Ha quedado siempre hablando del pasado, cuando el pasado lo vemos como algo malo, ¿no? Y porque está anclado en la lógica anterior. La oposición está más ocupada en ver quién aglutina todo lo que quedó
a comprender que hoy quien va a ganar es quien proponga una alternativa de futuro a la narrativa que tiene Milei. Y no hay ninguna alternativa de futuro, ¿sí?, que confronte y que sea superadora. Entonces, la articulación que está teniendo la oposición tiene, quizás quien más pueda hacerlo es Kicillof, pero en realidad el problema que tiene Kicillof es que el único lugar que tiene para enunciar, desde donde puede hablar, es el de la oposición. No puede hacer el juego que pueden hacer otros gobernadores, que en algunas cosas son oposición y en algunas cosas son oficialistas, mientras van construyendo algún espacio porque me parece que se da mucho más en lo narrativo, ¿sí?, en el relato que puede construir, o la potencia de un relato que pueda seducir, que solo en la estructura política. Y lo mismo le pasa al sector del radicalismo, por ejemplo, que no saben todavía si ser parte del gobierno o confrontar el gobierno, porque todavía la lógica que tienen es que el enemigo es el kirchnerismo. Claro, están errados en esa lógica. Querido, te mando... No es que están errados, es que son procesos que tardan en decantar. Y sí, es cierto. Sebastián.